Jesús Nazareno presenta la historia de Luzbel y el pecado en el mundo, según la doctrina católica. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y estés pasando una linda y hermosa noche. Como lo pusimos en el intro, te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de de esta serie de videos que tratan sobre la historia de Luzbel y el pecado en la tierra según la doctrina católica. En esta ocasión vamos a hablar sobre, la lección cuarta, se puede decir así, vamos a contestar una pregunta importante que nos hacemos. Después de haber analizado los párrafos, los capítulos anteriores, de la investigación acerca de los nombres del demonio, acerca de cómo aparecen los pueblos, ahora vamos a respondernos entonces una pregunta que va más concreta al sector del pueblo católico, que dice, ¿en realidad existe el diablo? Entonces, ¿en realidad existe el demonio o es ficticio? Empezamos con un texto, te voy a aclarar un punto para hacer este tema el día de hoy. Hice un pequeño resumen de la investigación que estoy haciendo, lo tengo aquí enfrente, porque hay partes que tengo que leerlas tal cual, sin quitarle y sin agregarle nada, porque aquí yo te hablo de lo que yo entiendo y resumo bajo mis palabras lo que yo investigué, pero hay cosas que tengo que decírtelas tal y como las dicen, como el caso de la liturgia que vamos a ver más adelantito. Te aclaro esto por si me ves mirando en la pantalla, va a decir, no, hombre, este está mirando no sé a quién. No, estoy mirando la pantalla para poder transmitirte lo que te quiero decir. Volviendo al tema, tenemos que hablar sobre una cosa en primer lugar. Si los pueblos politeístas que estaban antes de Cristo ya tenían la existencia o la creencia en los espíritus que no eran Dios, pero que estaban como en medio entre Dios y los hombres, para los católicos, para los católicos este es un dogma de fe. Es un dogma de fe que se repite principalmente o se repite muchas veces en las Sagradas Escrituras y en las enseñanzas también de la iglesia. Fíjate que para poder nosotros entender esto y contestarnos esta pregunta del tema, que si en realidad existe Luzbel, primero voy a demostrarte o tratar de demostrarte con argumentos tajantes de las Sagradas Escrituras y de la doctrina de la iglesia, que en realidad sí existen los ángeles y que en realidad también existen los demonios. Y créemelo que cuando te enteres de estos argumentos, no vas a poder refutarlos. Nadie los va a poder refutar. Tristemente, en nuestros seminarios, en nuestros diócesis, tenemos una corriente que se llama teología liberal. Y esa corriente lo que quiere hacer es opacar o minimizar tanto la existencia como la maldad del demonio y de otras cosas, pero aquí nos interesa este tema, lo del demonio. Esta corriente de teología quiere ignorar al demonio por completo. Quiere ignorarlo, quiere opacarlo, quiere quitarlo. Incluso yo me he encontrado con dos cosas que te quiero decir antes de empezar, como un pequeñito anécdota. Tuve la oportunidad de platicar con un protestante y este protestante me dijo algo interesante. Me dijo, la Biblia no habla del diablo. Yo me quedé así pensando, dije, caray, ¿cómo no hablar del diablo? No, la Biblia no habla del diablo. La Biblia solo habla de Dios, quiere que te enfoques nada más en Jehová. Al diablo no lo menciona, no quiere que tú veas al diablo.
yo me hice una pregunta internamente, dije, bueno, ¿no habla del diablo en la Biblia o tú no quieres que yo hable del diablo? ¿O tú no quieres que nosotros reflexionemos acerca del diablo? Porque, pues, oye, ¿cómo no va a hablar? Sino, lógico, lógico. Aquí lo vamos a demostrar que ese protestante está mal. Pero, para acabarla de fregar, también me encontré con un católico. Bueno, dos católicos. Que me dijeron, es que el diablo no existe. Ah, no, el diablo solo fueron mitos y leyendas que en ese tiempo se usaron y en los tiempos pasados y la iglesia y los bueno, nuestros hermanos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, nos lo pusieron para controlarnos, mm, para tenernos con miedo y que no hiciéramos cosas, pero en realidad el diablo no existe, es un mito. Órale. Y otra persona también católica que va a misa, dice, bueno, que va a misa y que practica el catolicismo según ella bien. Dice, el infierno no existe, el infierno está aquí, el cielo está aquí, el mal está aquí y la gloria está aquí. Aquí lo que haces lo pagas y aquí se queda todo. Y yo dije, estas personas son católicos y están hablando una cosa que va fuera de la doctrina de la iglesia. Pero bueno, vamos a ver si estas personas tienen razón o vamos a ver si lo puedes refutar, ¿no? Si tú tienes un argumento que refute a los que yo voy a dar, por favor, déjamelo aquí abajito en la caja de los comentarios y dime, ¿sabes qué, Hugo? Estás mal porque yo tengo un argumento así, 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 pero que refute a estos. Yo pienso que no hay nada que lo refute, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Para poder atestiguar o para poder demostrar la existencia de los ángeles, debemos aclarar o entender primero qué se entiende por ángeles, ¿verdad? Es lo primero, es lo principal. Los ángeles son seres intelectuales inferiores a Dios y superiores al hombre y a las almas desencarnadas. Fíjate, la creación de Dios, esto lo dicen los filósofos, esto lo dicen gente que estudió, y es verdad, ¿no? La creación de Dios, pues es pura. Tenemos animalitos que son pura materia, no tienen alma. Tenemos al hombre, que el hombre sí tiene alma, pero también tiene materia. Y cuando nosotros somos dos, parte espiritual y parte material, vivimos aquí, estamos entre materia y espíritu. Una vez que nuestro cuerpo muere, se acaba la materia, se pudre y el espíritu sale. ¿Ok? Los ángeles no son así. Los ángeles no son como nosotros encarnados en un cuerpo. No, los ángeles son espirituales, con una voluntad y con una inteligencia muy superior a los hombres. Entonces los hombres vemos la escala descendente, que es la materia, que son los animalitos que Dios nos regaló, los vegetales y eso, y la escala ascendente, que son los ángeles. Estamos nosotros así. Y fíjate que en ninguno de los tiempos de la historia, el hombre ha visto con desagrado esta existencia de estos seres. Al contrario, el hombre ha disfrutado mucho y ha gozado de varios favores de estos seres, de los ángeles buenos, y también ha sufrido los perjuicios de los ángeles malos. Y también el hombre ha reconocido perfectamente que los ángeles no son dioses, simplemente son seres que están entre nosotros y Dios, que sirven de comunicación para que son intermediarios entre nosotros y la divinidad suprema, que es nuestro Padre Celestial. En esta cosa, en este punto es muy importante que te quede bien clarito, porque a veces podemos hacer creer o entender o hacer que los ángeles son dioses porque te hacen favor. No, no, los ángeles nunca van a ser dioses, son soldados de Dios, son los que se encargan de llevar nuestro mensaje. Y más que nada debemos verlos a los ángeles con los ojos de la fe, porque es muy rara la gente, aunque sí lo ha habido, es rara la gente que ve a los ángeles y se comunique con ellos. Debemos de verlo nosotros más que nada con los ojos de la fe. Son criaturas intelectuales, inferiores a Dios y superiores a nosotros. Así lo vuelvo a afirmar aquí el resumen que tengo. Esto de que son criaturas inferiores a Dios y superiores a nosotros, lo afirma el Cuarto Concilio de Letrán.
Y esto es un dogma de fe inculcado que tiene su sustento en las sagradas escrituras. Podemos decir, como decía San Gregorio Magno, un santo, decía que casi todos los libros de las escrituras nos dan o testifican la existencia de los ángeles. Son pocos los que no, pero casi la mayoría de los libros de las escrituras en alguna parte mencionan o hacen referencia a la existencia de los ángeles. Fíjate, los ángeles, para irlo desglosando este punto, los ángeles son intelectualmente superior, son seres intelectuales, obviamente, que Jesús dice lo siguiente de ellos. El mismo Jesucristo, este es el primer argumento que te digo que yo creo que nunca no me lo vas a poder refutar, pero el mismo Jesucristo, el que tiene la verdad absoluta en cuanto a Dios, bueno, en cuanto a todo, porque Él es Dios, dice lo siguiente: los ángeles siempre contemplan el rostro del Padre que está en los cielos. Fíjate ese argumento. O sea, aquí Jesús dice que los ángeles, hace referencia a los ángeles, siempre contemplan el rostro del Padre que está en los cielos. En otra parte del Evangelio también Jesús dice: verán venir al Hijo del Hombre rodeado con sus ángeles. Jesucristo, Jesucristo está diciendo esta palabra. No es Jesucristo. Con esas dos te dejo para que veas. También los ángeles, es correcto que en cierta ocasión han hablado con los hombres. Los ángeles han hablado, han tenido ese diálogo con los hombres, como cuando se le aparecieron a Abraham. El clásico, cuando se quemaron también Sodoma y Gomorra, fueron ángeles que bajaron del cielo para destruir esa ciudad. Y hablaron con Abraham, cuando llegaron a la tienda que estaba ahí Sara, tu mujer, eran ángeles los que llegaron a comer con él y lo miraron. O sea que los ángeles hablaron o hablan con el ser humano. También los ángeles hacen acciones mandadas por Dios, pero dotados de inteligencia suprema o superior al hombre. Claro, superior al hombre. Como cuando liberaron a Pedro de la cárcel. ¿Sabes cuando se liberó Pedro de la cárcel? ¿Quién lo liberó? Lo liberaron los ángeles. También aquí hay un párrafo que dice, que yo anoté, que me gustó mucho. Por otra parte, tenemos también que los ángeles son inferiores a Dios. Esto lo dice San Pablo. San Pablo nos lo demuestra cuando habla sobre la encarnación del Verbo y cita al salmista que dice: alabad a Dios o alabad al Señor todos sus ángeles. Lógico, aquí está hablando que aunque sean superiores a nosotros, son inferiores a Dios. También San Pedro nos dice que los ángeles nos exceden a nosotros en poder y en fortaleza. También San Pablo, otra vez cuando habla en cuanto al Verbo, dice, citando otra vez a un salmo, dice que hiciste al hombre un poco menor que los ángeles y que lo cubriste de toda la naturaleza humana. Otra vez está haciendo referencia a San Pablo a la existencia de los ángeles. Ya lo hizo Jesucristo, Abraham nos vio, lo hizo la Virgen cuando se apareció el ángel, y San Pablo y San Pedro lo están afirmando. Están haciendo alusión o comprobando lo que aquí estamos tratando de hacerte entender, que los ángeles son tan reales como los dedos que tienes en tus manos. San Agustín nos dice un punto importante. Dice que aunque no veamos ninguna aparición angélica, sin embargo debemos verlo por los ojos de la fe, que existen los ángeles, y por tal motivo no debe haber lugar a duda en la creencia de este aspecto, de la creencia en la existencia de los ángeles. Porque todavía pues, hay gente que duda, y aquí para poder explicarte a nosotros la existencia del demonio, también primero tenemos que explicarte la existencia de los ángeles, que es un dogma de fe. Ahora sí, se pone un poquito interesante la cosa y voy a tratar de leerte los párrafos que yo subrayé de la investigación aquí que tengo en mi pantalla, porque
vamos a pasar, como ya vimos en varios argumentos, que te demostré la existencia de los ángeles con la Biblia, y sobre todo con la boca o las palabras de Jesucristo, y con hechos reales, concretos como el de Abraham, como el de Pedro. Ahora también voy a pasar a demostrarte la existencia de los demonios. ¡Vámonos! Estamos hablando de cosas ciertas, porque mucha gente, como te lo digo, duda, tiene todavía su engaño por el sistema sobre esta creencia, que quieren que no la veas, que quieren que no la tomes en cuenta, o te la ponen para asustarte y para alimentarte el morbo. Y esto no es el caso. El chiste es de que tú veas, el chiste es de que tú aprendas y sobre todo que sepas cómo manejarlo y cómo enfrentar al demonio, porque es una batalla que vas a tener todos los días hasta cuando mueras, te lo puedo asegurar. Vamos a hablar entonces de la existencia de los demonios, que son los demonios ángeles malos. Son ángeles también, de la misma raza de los ángeles, espirituales, nada de materia, dotados de voluntad, dotados de poder, dotados de inteligencia. Son malos, son enemigos de Dios y se esfuerzan por hacer caer a los hombres en pecado y perderlos para siempre. Fíjate qué interesante está esto. Fíjate qué interesante. Los demonios, es decir, son ángeles malos, enemigos de Dios, y que se esfuerzan por hacer caer a los hombres en pecado y perderlos para siempre. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos esta parte. Veía a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Sí? El que nos está dando la aprobación o el lado correcto es el mismo Jesús. Cuando dice, veí a Satanás caer como un rayo del cielo. En otra parábola también tenemos a Jesús. Dice que en el juicio dirá a los malos, apártense de mí, malditos, ir al fuego eterno, que está preparado para el diablo y sus ángeles. En otra parte del Evangelio. También en otra parte del Evangelio tenemos cuando Jesús va al desierto y dice, llegó el diablo para tentarlo. Tenemos también infinidad de veces que Jesús expulsó demonios. Y también tenemos cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, el mismo Cristo nos está dando la razón de que existen los demonios. Para asegurarte de que el diablo, o para hacer entender o para aprender de que el diablo tiene un odio contra Dios y contra su Cristo, volvemos a citar a Jesús cuando explica la parábola del enemigo, cuando explica la parábola de la cizaña y le dice a sus apóstoles, el enemigo de Dios es el diablo, clara y con todas sus letras. De la guerra que los demonios tienen contra los hombres, nos da una prueba la advertencia del apóstol San Pedro, que aquí el párrafo dice, los sacerdotes repiten todos los días, bueno, deben de repetirlo, en el oficio divino, y esa también yo la leía mucho en la liturgia, cuando dice, hermanos, sed sobrios y estar despiertos, porque vuestro adversario, el diablo, anda dando vueltas como león rugiente, buscando o en busca o buscando a quien devorar. Fíjate, eso yo lo leí muchas veces cuando estábamos en la liturgia de las horas y es cierto. Entonces, vamos desde la categoría más alta que es Jesucristo. Aparte tenemos aquí también Pedro que hace esta afirmación y los santos padres de la iglesia, que vamos a hablar de este tema después, pero un padre que se llama Lactancio dice, estos que llamo espíritus contaminados, perdidos, vagan por toda la tierra y tienen por alivio de su ruina el trabajar
en perder a los hombres, y así no perdonan acechanza, ni fraude, ni engaño para lograrlo. Ojo, este punto es muy importante. Los demonios son espíritus contaminados, o sea, ángeles, pero fíjate aquí lo que dice, que vagan por toda la tierra, andan, estamos rodeados de estos seres, como no tienes una idea, que si los pudiéramos ver, que si nuestros ojos nos permitieran ver con claridad al demonio, créemelo que nos quedáramos locos de ver tanto, porque el mundo está infestado de demonios en estos tiempos. Vagan por toda la tierra, aquí lo dice el padre de la iglesia Lactancio, y su alivio o su trabajo o su objetivo es perder a los hombres, y no ve o no dejan escapar ninguna oportunidad de acecharlos, de hacerles fraude, de hacerles engaño para lograrlos. El demonio es el padre de toda mentira. Y créemelo que solamente a base de mentiras puede llevar al hombre al infierno, pero lo logra, lo hace porque no se dedica a otra cosa. Otro punto importante que quiero que veas es la iglesia, en la liturgia de la iglesia, fíjate bien, abunda en esta misma doctrina sobre la existencia de los demonios. Fíjate que aquí hay algo importante. En las letanías mayores, la iglesia dice o hace una petición muy importante, que es en la letanía grande, de las acechanzas del diablo, libéranos, Señor. Aunque la liturgia de la iglesia se mueva bajo esta dirección, es una tristeza que muchos padres o muchos sacerdotes en estos tiempos la estén abandonando. Muchos, como te lo dije al principio, siguen una corriente de teología liberal que se han alejado de esta doctrina, aunque la misma iglesia se mueva por ahí, aunque la iglesia tenga plegarias específicas, tanto los laicos como los sacerdotes principalmente, no todos, pero la mayoría, han ido alejándose totalmente de esto. En pocas palabras te lo puedo decir así, los sacerdotes no quieren saber más nada del demonio. Aquí te voy a leer eso textualmente, de este párrafo que saqué. Dice, en la última de las horas del oficio divino, la liturgia ruega que aparte de nuestra habitación, del sacerdote obvio del que reza esto, las acechanzas del enemigo, esto es, del demonio. Otro punto que dice la liturgia, cuando el sacerdote va a revestirse para celebrar el santo sacrificio de la misa, dice al ponerse el ámbito, lo que se pone el padre, poned, Señor, sobre mi cabeza el yelmo de la salvación, para repelar las, dice, acometidas del demonio. Cosa que te lo vuelvo a repetir, los sacerdotes no lo hacen, pero en la liturgia aquí está. En la oración que reza el sacerdote al terminar la misa, pide a San Miguel que sea nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del diablo. Contra el demonio ha dispuesto los exorcismos. Vamos por partes. ¿Cuándo tú has visto, y quiero que me lo dejes en los comentarios para que me tapes la boca porque yo tengo varios tiempos que voy a misa, ¿cuándo tú has visto que se rece la oración a San Miguel? Según aquí la liturgia de la iglesia marca que al final de la misa el sacerdote debe de rezar la oración a San Miguel para encomendar a sus fieles de que los libre de las acechanzas del diablo. Dime tú, ¿cuándo lo has visto? Porque yo, no. Dime en dónde lo hacen para ir a comprobarlo. Porque yo no lo he visto. No lo he visto que nuestros ministros, sacerdotes, se den el tiempecito para que antes de salir del templo encomienden a sus feligreses a San Miguel para que los libre del demonio. No hay eso. Al menos aquí no lo hay. Parece que los sacerdotes
están, pues no sé en dónde, con este tema, y parece que no quieren saber, como te lo dije, más nada. Y para ellos esto, pues no, váyanse, pero yo no quiero saber nada. Ah, del demonio no quieren tocar el tema, como que les da miedo o no quieren hablar. La teología liberal, señores. También aquí el parrafito que dice, dice que, otro punto muy importante, que la iglesia tiene una orden sagrada que son la de los exorcistas, y que dedica a los exorcismos para ser o para ayudar a cada persona cuando esté poseída por el diablo. Y que los exorcismos es una orden sagrada. Yo quiero que me vuelvas a decir, ¿tú conoces al padre encargado de los exorcismos en tu diócesis? Porque yo el de aquí no lo conozco, no sé quién es. Es más, no sé si hay. Si tú sabes, tienes información de eso, déjamelo aquí en los comentarios a ver quién es, porque yo no lo conozco. En una ocasión yo leí el libro del padre Gabriel Amort, más que no me acuerdo el título ahorita porque he leído varios, pero lo que sí te puedo asegurar es que dice el padre Gabriel que bueno, decía porque ya murió en paz goce, decía el padre Gabriel que a los exorcistas los tenían abandonados, eran incluso, dice, excluidos de las órdenes de la iglesia. Todos conocemos, o la mayoría conocemos, que hay combonianos, franciscanos, benedictinos, salesianos, diocesanos, pero pocos tenemos información o conocimiento de los exorcistas de la diócesis o de donde estén. No sabemos cuando tengamos un problema de eso a quién ir a ver. No hay ninguna información pública que te diga, oye, en caso de que tú sientas un problema o una duda en cuanto a tu orientación espiritual, en cuanto al demonio, puedes acudir a tal padre en tal parte para que te vea. De hecho, yo pienso que deberían tener uno por vicaría, pero no hay, ni por diócesis, mucho menos por vicaría. ¿Por qué es esto? Porque nuestros obispos están con o están siguiendo otra teología que se aparta del demonio y al demonio solo lo ven por encimita y siguen su camino. Lamentablemente así están las cosas. Volvemos a seguir el punto o la guía de la liturgia de la iglesia. Dice aquí este párrafo que en la bendición del agua, yo quiero escuchar una bendición en voz alta, pero no he tenido la oportunidad porque el Padre no. No, pero voy a tratar de escucharla. Pero según aquí la liturgia dice, todo este texto que estoy leyendo yo son párrafos que recogí de la investigación de un sacerdote. No pienses que lo estoy buscando de internet o en Google, no. Este es un libro son libros que han escrito sacerdotes. Es que eso que estoy hablando yo pienso que el Padre lo escribió porque así es. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Dice que en la bendición del agua dice, entre otras oraciones, yo te exorcizo, criatura del agua, en el nombre del Padre Omnipotente, en el nombre de Jesucristo su Hijo, y en la virtud del Espíritu Santo, para que seas hecha agua exorcizada, a fin de que ahuyentes toda potestad del enemigo y que tengas eficacia para extirpar y desalojar al mismo enemigo con todos sus ángeles desertores. ¿Es cierto? Porque para el exorcismo se usa el agua, para el agua bautismo se usa el agua, para cuando una persona está muriéndose se usa el agua, y para la confirmación se usa el agua. En fin, para todo tipo de ceremonias de la iglesia se usa el agua bendita. Entonces aquí lo que nos dice este sacerdote es muy correcto, la oración que se debe decir, porque es el sentido del agua bendita. Dice que le echen agua bendita para que te expulse o te saque todos los demonios. Y de hecho, la gente que está endemoniada reacciona muy violenta contra el agua bendita. Dice también aquí el Padre lo siguiente, que en el bautismo el sacerdote echa aliento 3 veces sobre el rostro del bautizado y dice al mismo tiempo, sal de él, oh inmundo espíritu, y da lugar al Espíritu Santo Paráclito. Protege al Espíritu Paráclito. Prosigue la angustia, dice que prosigue la ceremonia
y durante ella una y muchas veces repite su exorcismo para alejar al mal espíritu adueñado de aquella alma por el pecado original y lo increpta para que salga de esta manera. Por tanto, diablo maldito, reconoce tu sentencia y rinde honor a Dios vivo y verdadero. Rinde honor a Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo. Apártate de este siervo o sierva de Dios, porque Jesucristo, Dios y Señor nuestro, se ha dirigido a llamarlo a su santa gracia y bendición y a la fuente del bautismo. Luego dice que el bautizado o a requerimiento del sacerdote repite que si renuncian a Satanás. Si el bautizado es un niño, repiten los padrinos. Que si renuncia a sus obras, que si renuncia a sus obras, a sus males, y es que se renuncia. Cuando el bautizo o cuando la persona es una adulta, dice que es más solemne, pero aquí siempre están repitiendo esa parte del bautismo, lo hacen los padrinos los que dan esta respuesta. Si es verdad, el padre Gabriel y varios padres exorcistas han dicho que la gente se escandaliza al exorcismo porque es una cosa que no se ve mucho, pero en realidad cada que se bautiza o el rito del bautismo trae un exorcismo ahí para recuperar esa alma del pecado original y meterla a la gracia del bautismo. Los que han bautizado últimamente me van a decir si es verdad o es mentira, o qué tanto es cierto en esto, o qué tanto es mentira. No es mentira porque lo está escribiendo un padre, pero lo que yo quiero que me digan es qué tanto los padres de ahorita, de las parroquias, lo están haciendo. Si lo dicen así o no lo dicen así. Dice que aquí otro punto de la liturgia, cuando el sacerdote va a administrar el sacramento de la unción de los enfermos o de la extrema unción a un hombre que se va a morir, que está a punto de morirse en el hospital o en la casa, pide en primer lugar en la liturgia que se excluya de aquel lugar el acceso al demonio. Y si es verdad, cuando un padre va a ver a una persona que está muy enferma, que está muriéndose, echa agua bendita por toda la casa, por el cuarto donde está esa persona, los rincones, con el agua, volvemos al agua bendita con el objetivo de que los demonios se salgan de ahí. Dice que en las preces de la misma acto de la unción de los enfermos, dice la iglesia que dice por boca del sacerdote, apártese de ti, Satanás el terrible, con todos satélites, tiemble a tu salida de este mundo, al verte acompañado de los ángeles, y huya espantoso al caos de la noche eterna. Qué bonita oración. El ministro, que es el sacerdote, pide que se aparte de Satanás, el terrible, cuando tu alma salga de este mundo, porque te va a ver acompañado de los ángeles buenos. Es decir, en español, el ministro pide que los ángeles bajen, te acompañen y te lleven a la casa del Padre, y por tanto Satanás huya cuando salga tu alma de aquí y se vaya al caos de la noche eterna. Muy hermosa esta liturgia, casi yo sí la he escuchado cuando van a rezarle a un padre. Dice que también como ya para cerrar estos puntos, en las varias bendiciones que realiza la liturgia o el ritual eclesiástico, es muy frecuente que pide el auxilio divino para que nos ayude y nos proteja y nos bendiga y nos salve de el demonio, nos libre de todas las acechanzas, nos libre de todos los tormentos y sobre todo que nos ayude, ¿no? Para que nos ayude en esta batalla tan importante que tenemos contra los demonios. Cuando un sacerdote bendice las campanas, también dice que con su sonido nos aleje las acechanzas del demonio. Y cuando un padre también va a bendecir, o cuando van a una mujer que va a dar a luz, va que el padre la bendiga, también el sacerdote la libre que la defienda de toda injuria del cruel demonio. Por tanto, fíjate, puede decirse, o sea, es lógico, que la liturgia, como te lo dije al principio, de la iglesia, se mueve mucho en este hilo.
Tenemos las pruebas suficientes para que te lo demostramos. Si no lo entendiste muy bien, para el video, repítelo otra vez. Aunque te leí un poquito pues, mal, porque a lo mejor no soy experto en la lectura, pero el texto está ahí. Creo que sí está entendible. Repítelo y compruébalo, que les gusta ir a investigar en los evangelios. A ver si es cierto lo que yo te digo. Sobre todo pregúntale a un sacerdote: oiga padre, ¿es verdad que cuando va a bautizar hace un exorcismo usted? ¿Es verdad que le dice al demonio que salga? Ve cuando un padre bendice el agua bendita, ve cuando un padre va a rezarle a un enfermo, ve cuando un padre bendice a una mujer que está embarazada, va a dar a luz, ve cuando un padre bendice una campana y te vas a dar cuenta si es verdad o es mentira. La liturgia de la iglesia se menea en esta línea. La liturgia reconoce lo que en las escrituras se dice, que el demonio existe y que es tan real y que hay una batalla entre nosotros dura y feroz. La liturgia reconoce que es necesario que nosotros aclamemos a Dios para que nos bendiga y nos proteja en esta batalla tan fuerte para salir librados. Sin embargo, como te lo mencioné, y lo vuelvo a recalcar por última vez, es una lástima que tanto laicos como sacerdotes nos descuidemos y nos alejemos de esto. Y solamente lo veamos como un mito o como un libro viejo que tiene que ser arrinconado y no lo pongamos en práctica. Para esto, te lo vuelvo a repetir, dime tú, ¿cuál padre te da un tema específicamente del demonio? Y sobre todo, si te lo da, te dice que tengas cuidado, que es un ser muy malo y que en más de alimentar el morbo, tienes que estar lista, como dice Pedro, sobrios y estar despiertos para que ese león no nos devore. ¿Cuál? Porque yo he visto temas en las parroquias de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. Pocos son temas de los demonios. De hecho, hay curas que no quieren que se hable en sus parroquias de los demonios. Así te lo digo, así. Hay curas que no quieren que se hable. Por lo tanto, esto es un descuido muy importante. Incluso aquí el padre, en este párrafo, en el último párrafo, dice que es un descuido funesto. Es un descuido funesto, lamentable. Dice que es un descuido funesto, lamentable, que en la práctica no se lleve a cabo estas enseñanzas o estas herramientas que nos pone la liturgia. Y es verdad. Yo quiero que tú me digas cuál o cuándo escuchaste que el Padre diga, antes de salir, antes de dar la bendición, nos encomendamos a San Miguel Arcángel para que nos cuide y nos libre de las acechanzas de los demonios. ¿Cuál? Señálamelo aquí en los comentarios, porque yo la verdad no tengo que señalar, no he visto esto aquí. Ya, me dicen que ya le corte, que ya es mucho, aquí le dejamos. Como siempre, espero y te haya servido este video, sobre todo como aprendizaje. Dios, que escuche acá. Bueno, como aprendizaje, para que tú lo veas, para que tú lo estudies y sobre todo para que sepas cómo defenderte, porque esta batalla la tienes y es una batalla feroz que vas a enfrentar todo el resto de tu vida y no hay mejor herramienta que te podamos dar que conozcas al enemigo, porque no hay peor enemigo que el que no conoces. Y créemelo, es una táctica del demonio, que no lo conozcas, que no sepas cómo miente, que no sepas cómo hace fraude, como aquí te lo dije, y que no sepas cómo te engaña. Porque una vez que tú sepas cómo hace fraude y cómo miente y cómo se mueve, créemelo, vas a amar más a Dios, vas a valorar más a Dios y vas a defenderte mejor del demonio. Y si esto se llega a aprender, entre más gente lo aprenda, menos almas van a caer del infierno. Sin más por el momento, yo me despido. Si te gustó esta información, regálanos un pulgar arriba. Si no te gustó esta información, regálanos un pulgar abajo y dinos por qué no te gustó. Si quieres, coméntanos, compártelo con tus amigos para llegar a más personas y para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco. Yo soy Hugo Segura, reportó o expuso para Jesús Nazareno y te invito a ver mis otros videos. Hasta pronto y bendiciones. Que tengas una hermosa noche.